No hay forma de que algo terrenal sea comparable a nuestro Señor. Nuestro Señor es gigantesco. Hechos y no palabras, decía alguien, y muy atinado. El libro de los Hechos, capítulo número 2, pasaje muy, pero muy conocido, el inicio de una era completamente diferente, en la que se empieza a revelar cosas que fueron ocultas por siglos de siglos, e incluso podría llegar a decir por eternidad, de eternidades. No sé si podemos medir la eternidad en tiempo, porque una eternidad no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Lo que tiene principio y fin es nuestra vida, es la creación del universo. ¿Usted cree que la creación del universo es eterno? No, tiene un principio y tendrá un fin, porque la palabra dice que un día Él recogerá todo como quien enrolla un pergamino, ¿verdad? Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces quiere decir que todo lo que vemos hoy en día, lo que vemos a simple vista o lo que necesitamos utilizar un telescopio, mire qué locura, el otro día se me antojó y a ver si Dios me lo permite conseguir un telescopio, quiero mirar a ver si veo el ojo del Señor en algún lado, quiero mirar, porque pues es curiosidad mirar los planetas y todo eso, ¿verdad? Pero hasta donde llegue nuestra vista, mis amados hermanos, y más allá todavía, todo eso Dios lo enrollará y lo desechará y hará cielo nuevo y tierra nueva. Y nosotros veremos, como vimos ya en el pasado. ¿Cómo que en el pasado? Si usted ya en el pasado existía, antes de que tuviéramos forma corpórea, antes de que tuviéramos este cuerpo, usted y yo ya existíamos. Y probablemente habíamos visto creaciones o la forma en que Dios crea las cosas, pero no podemos recordarlo hoy. No dice, ¿cómo lo sabe? Porque, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice claramente que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que el mundo fuera formado, usted y yo ya existíamos. Y vimos, si me permite decirlo claramente, vimos cómo Dios creó las cosas. Que el hecho de que no nos acordemos no quiere decir que no lo hayamos visto. Es más, hay cosas que usted vio hace 10 años atrás y no se acuerda. ¿O no es así, hermano? Entonces, cuánto más lo que vimos antes de venir a esta tierra. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, mis amados hermanos, nos ha de permitir ver cosas, como dijo la palabra del don que se movió, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Dios la preparó para nosotros. Y yo creo que aquí, en lo que vamos a leer ahora, es el principio o una pasada de dedo en el pastel de las cosas que no se habían visto, que ojos no habían visto, mis amados hermanos, y que oídos no habían oído, mas sin embargo Dios que empezó a hacerlo. Dios hizo milagros, mis amados hermanos, como mencionaba el hermano Rincón, mencionaba él que abrió el Mar Rojo, que él abrió el Jordán para que pasaran en seco los israelitas, ¿de acuerdo? Y eso antes de eso no había acontecido, pero ojo, ya lo vio eso. La humanidad en aquella época vio, y los que no lo vieron sabían que habían acontecido, porque por ejemplo, cuando Israel llega frente a Jericó, mis amados hermanos, le dice la mujer esta pecadora, ¿de acuerdo? Le dice claramente, ¿cómo? La mujer en Jericó, exacto, la que escondió a los espías. ¿Cómo? Rahab, gracias hermana, Rahab, le dijo claramente a los espías, le dijo, el corazón del pueblo está desmayado, ¿verdad? Porque ellos saben que Dios abrió el Mar Rojo y el Jordán. Qué tremendo, hermano. Ellos sabían lo que Dios había hecho. Por lo tanto, no es una metáfora la apertura del Mar Rojo, no es una metáfora la apertura del Jordán. Son realidades que sucedieron, pero que antes de eso no habían acontecido, y Dios lo hizo para que la gente viera, la humanidad viera el poder y la magnitud del Dios de Israel. Ahora aquí, mis amados hermanos, aunque Dios no está abriendo un mar
Dios no está haciendo un milagro ante toda la humanidad. Dios está haciendo algo completamente diferente para que el entendimiento, el desarrollo de la mente y el desarrollo del espíritu y el alma del ser humano pudieran llegar en lo posible a comprender la magnitud de Dios que se estaba acercando a la humanidad. Porque no podemos creer nosotros que la humanidad se estaba acercando a Dios. La humanidad no tiene forma de acercarse a Dios, ¿de acuerdo? No importa cuánto la humanidad pueda donar en dinero, cuánto pueda donar en oro, en plata, o cuántas promesas pueda hacer y cumplirle a Dios, la humanidad no tiene el poder para acercarse, porque la humanidad está perdida en pecado, y el pecado no convive con Dios. Dios no puede unirse al pecado. Entonces Dios tenía que hacer algo, mis amados hermanos, para Él poder acercarse a la humanidad, y entonces la humanidad acercarse a Él. Y encontramos aquí, hermanos, que ya ahora en el capítulo número 2 encontramos que ya había sucedido la ascensión del Señor Jesucristo. Jesucristo necesitaba ascender y estar en la presencia del Padre, presentar su sacrificio, la sangre derramada, así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un bol, de acuerdo, permítame decirlo así, ¿qué era? Gracias, con una vasija o algo llena de sangre, de acuerdo, al lugar santísimo, con un tupperware, dijo alguien, ¿verdad? Para llegar al lugar santísimo con la sangre y mojar sus dedos en la sangre y rociar la sangre en el lugar santísimo. Así, eso era figura de la ascensión del Señor Jesucristo, y presentar su sacrificio al Padre y ser acepto. Por eso el Señor, cuando llegan las mujeres ¿cómo se llama? A la tumba, le dice: no me toquen, porque todavía no he subido al Padre. Pero luego le dice a Tomás, le dice: pon tu mano en mi costado y tus dedos en mis manos, para que veas que soy yo. Hermano, qué tremendo. O sea, ya había presentado el sacrificio, pero ahora tenía que subir, ascender en el capítulo número 1, para él ya poder tomar el lugar que le corresponde, hasta que la iglesia suba, ascienda, y luego el Padre le dé el lugar que le debe dar. Es importante la ascensión del Señor, hermano, porque si el Señor no ascendía, el Espíritu Santo no podía descender. Qué tremendo que es eso, porque también nos enseña que en cada dispensación hubo una manifestación de Dios, una del Padre, luego una del Hijo y ahora una del Espíritu. Eso no quiere decir que el Padre no tiene una relación con nosotros o el Hijo no tiene una relación, pero la relación más estrecha, o la que la palabra nos impele a nosotros, la palabra nos empuja a tener, es con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos recordará lo que el Señor dijo y lo que el Señor hizo. Por eso es importante, mis amados hermanos, esto que está sucediendo aquí. Dios, el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos: vayan al aposento alto y estén ahí. No le dijo por 10 días, estén ahí hasta que poder descienda sobre ustedes. O sea, los discípulos no iban a saber cuánto tiempo iba a tardar, así como la iglesia no sabe el día, ni la fecha, ni la hora, ni el año de la venida del Señor Jesucristo. Todo aquel que establezca fecha está estableciendo algo que es una herejía. No me importa quién lo diga, el que establece fecha es un hereje. ¿Qué es un hereje? Alguien que va contra la misma palabra, porque la Escritura dice que ni siquiera el Hijo sabe la fecha de la venida. Por lo tanto, ¿qué pastorcito o qué apostolcito va a saber la fecha, mis amados hermanos? Si hay alguien que dice que sabe la fecha, está diciendo que es más grande que el mismo Señor Jesucristo. El que le ponga fecha de una vez, póngale la cruz encima, clávelo ahí de una vez. El capítulo 2, verso 1, si lo tiene, dice de esta forma:
Cuando llegó el día de Pentecostés, mire qué tremendo, hermano, cada manifestación de Dios, del Señor Jesucristo, fue una fecha de una celebración judaica, de una fiesta judaica. El Señor Jesucristo nació en la fecha de los tabernáculos. ¿Se acuerda usted, verdad? Y uno dice, por eso no hallaron lugar en el Mesón y en un montón de cosas, porque había un movimiento tremendo hacia Jerusalén, ¿de acuerdo? Porque, lógico, mis amados hermanos, era esa fecha importantísima, ¿de acuerdo? Que para ellos era la fecha de los tabernáculos. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, la fecha de Pentecostés, mis amados hermanos, era la fecha de la cosecha o la celebración de la cosecha. Y es tremendo esto porque ahora va a descender el Espíritu Santo. El Señor ya ascendió, como le decía recién, y ahora va a descender el Espíritu. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que antes el Espíritu de Dios descendía, pero no, ¿cómo lo puedo decir? No entraba o no posesionaba el cuerpo de una persona, o no, poseer está un poco fuerte la palabra, ¿de acuerdo? Porque nos da la interpretación de manejar o manipular. El Espíritu Santo está dentro nuestro, amén. ¿Lo cree usted? El Espíritu Santo está dentro nuestro, hermano, pero no toma control de tu vida. O sea, el Espíritu Santo no te mueve al deseo de Él. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, te sugiere o te dice las cosas y tú eres el que determinas. Los que toman posesión de un cuerpo cuando se le abre puertas son los demonios. Y ellos controlan el alma y el cuerpo de una persona. ¿Me está entendiendo? Por eso es que de repente usted ve a un endemoniado que hace unas cosas que uno dice, wow, ese sí está endemoniado, porque es imposible que una persona en sus cabales pueda desarrollarlo. Pero usted nunca ve a una persona que el Espíritu Santo lo tome y le diga, salta de un puente. ¿Me está entendiendo? O ve y mátate contra esa pared, ¿verdad? O ve y pégale al pastor. Usted no ve eso, no. ¿De acuerdo? No. Lo que usted ve es que el Espíritu Santo sugiere las cosas y nunca va a ir en contra de lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, aquí ahora comienza una etapa completamente diferente. El Espíritu Santo venía sobre Sansón, ¿de acuerdo? Y le daba la fuerza, o venía sobre otros y profetizaban, pero nunca estaba dentro de ellos. La palabra siempre en el Antiguo Testamento sugiere que el Espíritu Santo venía, se posaba y se iba. ¿Es así o no? Disculpe, usted está viendo a la deshabilitada. No, hermano, qué bárbaro. Se lastimó el pie y para todo él dice, trae una agüita, estoy deshabilitada. Haz esto, estoy deshabilitada. Haz aquello, estás deshabilitada. No, pero bueno, vamos a la palabra. Capítulo número 2, verso 1, ¿lo tiene? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Escuchen por favor lo que hicieron esos 10 días en que el Señor ascendió hasta el día en que que llegó el Espíritu Santo dentro del cuerpo de ellos, ¿de acuerdo? Miren lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que sucede? Si hay algo que para nosotros es importante entender, el ser humano no tiene la capacidad de unirse o de actuar unánimemente. Es impactante esto, hermano. ¿Cuántos han visto en la historia que naciones se han querido unir y tarde que temprano terminan en guerra? ¿Es así o no? Miren, por ejemplo, lo que sucede en Europa. Usted sabe que ya hace varias décadas que Europa ha conformado lo que es el mercado común europeo, donde son varias las naciones, creo que son como 15 o 20 naciones, ¿de acuerdo? Y quieren reducirlo a 10, y eso es algo que está profetizado. Pero no vamos a entrar en la profecía. Lo que yo quiero que observe, por favor, cómo el mercado común europeo ha querido mantenerse en unidad, y ya se ha salido Inglaterra y otros países más han salido de esa unidad y no pueden mantenerla, porque el ser humano, si no le dan los intereses suyos y que uno decide
sea, tarde que temprano rompe esa unidad. Es importante entender eso, hermano, porque aquí esto que está aconteciendo no está impulsado por Pedro, no está impulsado por Juan, ni por Tomás, ni por nadie. Está siendo impulsado por el Señor Jesucristo. ¿De qué forma? A través de la oración y del ayuno. ¡Qué tremendo que es eso! ¿Por qué? Porque ellos estaban orando, ¿o no es así, hermano? Ellos estaban clamando, ellos estaban alabando, adorando a Dios. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros nos unimos para alabar y adorar a Dios, y nos unimos no en el pensar mío o en el pensar suyo o en los intereses mutuos, sino en el interés de Dios, tarde que temprano terminamos en una unidad que atrae la gloria de Dios. La palabra nos enseña en el libro de Génesis, capítulo número 11, si no me equivoco, mis amados hermanos, que los hombres se habían unido, ¿es así o no? Levantaron una torre, para que esa torre les recordara la unión de ellos, ¿de acuerdo? Y llamaron con un nombre, mis amados hermanos, por las dudas fuéramos esparcidos. Mire qué tremendo. Y ahí se creó la primer religión que unió a la humanidad. Pero esa unión se terminó en el momento en que Dios descendió. La palabra dice claramente que Dios dijo: vayamos y descendamos, porque estos se han unido y nada les será imposible. Hermano, yo quiero que observe esto. Si el ser humano en Cristo Jesús, usted y yo en Cristo Jesús, logramos unirnos en lo que es la palabra de Dios, en el sentir de Dios, mi pregunta es: ¿qué no podemos lograr en Cristo Jesús? Quiero que observe esto, hermano, porque estos hombres, dice el primer versículo de este capítulo, la palabra es clara, dice: estaban todos unánimes. Podemos estar, mire, hermano, podemos ser sinceros. ¿Puede ser sincero usted junto conmigo? Podemos estar juntos, de hecho estamos juntos en este lugar, ¿o no es así, hermano? Pero la pregunta es: ¿estamos unánimes? Estar juntos no es estar unánimes. Estaremos juntos físicamente. Es más, hermano, en un matrimonio se puede estar unido a su cónyuge, pero la pregunta es: ¿están unánimes? ¿Por qué? Porque viene el hijito de 11, 12 y dice: papá, ¿me compras esto? Y el papá le dice: no. Ellos van con la mamá. Y la mamá dice: sí. La pregunta es: ¿están unánimes? No. ¿Lo nota? Y ahí es donde vienen los conflictos, y los hijos aprenden a manipular a papá y a mamá. En una congregación podemos estar juntos, pero no unánimes. ¿Por qué no estamos unánimes? Porque todos pensamos diferentes y todos creemos que la voluntad de Dios es diferente conforme a lo que nosotros deseamos. Y la voluntad de Dios no es conforme ni a lo que yo quiero, ni a lo que tú quieres. Es conforme a lo que Él ha establecido. Por eso, hermano, la labor del Señor en esos 10 días fue titánica. ¿En qué aspecto? En que tenía que preparar a esos 500 que estaban ahí. ¿De qué tamaño sería el aposento alto, hermano? Que había 500, ¿o no es así, hermano? Lea por favor la palabra. ¿De qué tamaño sería el lugar? Bueno, el tamaño no importa, pero hermano, lo importante es esto, que Dios dijo: voy a preparar y voy a ponerlos unánimes. ¿Por qué? Porque la labor que se tiene que realizar no puede ser hecha en división, tiene que ser hecha en unidad. Y la unidad en Cristo Jesús es importantísima, porque el Señor lo dijo claramente: Padre, así como tú y yo somos uno, que estos también sean uno. Escucha, hermano, entonces la palabra nos enseña que de los 500, 380 se fueron y quedaron 120. En esos 120, hermano, había un espíritu de unanimidad, que habían entendido que venía algo que nunca antes había acontecido sobre la humanidad y que Dios los había llamado. No sabían qué era, no entendían qué era en ese instante, pero estaban decididos a cumplir la voluntad de Dios.
porque habían entendido que no estaban en ese lugar para ser exaltados ellos, sino que ellos habían sido llamados para exaltar a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, usted y yo estamos en este lugar no para ser exaltados y glorificados nosotros por nuestro esfuerzo, estamos aquí para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús descendió a la tierra para que el mundo conociera al Padre. Usted y yo hemos estado y estamos aquí para que el mundo conozca a Cristo Jesús, pero no podemos hacerlo con nuestra elocuencia, no podemos hacerlo con nuestra fuerza, no podemos hacerlo con nuestro conocimiento. Tenemos que ceder al poder, a la gracia y a la voluntad del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso es importante que usted y yo nos unamos, no nosotros unos a otros, sino al Espíritu. O sea, si usted y yo enfocamos nuestra mirada hacia el Espíritu Santo, si usted y yo nos ponemos de acuerdo con el Espíritu, ¿sabe qué? Nos estamos uniendo, usted y yo. ¿Cuál es el problema de muchas congregaciones hoy en día? ¿Cuántas veces, yo tengo testigo, mi esposa, cuántas veces hemos querido unir a otros ministros y tarde que temprano llegamos a que no se puede? No se puede. ¿Y usted dirá por qué? Porque de repente hay diferente forma de pensar y de creer. Y yo siempre he dicho a usted, yo tengo amistad con algunos ministros, pero no trabajo unido a ellos, ¿de acuerdo? Una cosa es tener amistad con ellos y otra cosa es trabajar junto con ellos. Hermano, yo tengo amistad con un ministro que dice, no, hermano, pongamos bachata, pongamos tango, ¿verdad? Y traigamos, pero párate, si tú sabes que eso es desagradable a Dios, sí, pero no importa, nos traemos con lo que sea y después les aclaramos, o sea, los vas a traer con mentiras. Y después les vas a aclarar que aquello era mentira, pero esto es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Es como los papás y las mamás que le enseñan a sus chiquititos, y disculpe que me introduzca en esto, pero como el que le enseñan de Santa Claus y toda esa onda. ¿Santa Claus es mentira, sí o no? O sea, usted le enseña, no usted, el mundo, le enseña a sus hijos mentiras y después cuando los hijos mienten, ustedes se enojan. ¿Es así o no? Entonces, qué tremendo, hermano. ¿Va? Le enseñan del ratón de Vietnam. Por eso no lo dije, Miguelito. Pero del ratón, de los dientes, ¿verdad? Y toda la onda, no existe. Es una mentira. Y después, cuando son grandes, mi papá y mi mamá me mintieron toda la vida. Entonces, ¿se da cuenta? Hermano, nosotros no podemos actuar de esa forma. El Evangelio no lo podemos presentar como venga, pongamos a este y aquel, total, no importa. No, hermano, tenemos que presentar lo que es la voluntad de Dios. Para eso estamos en esta tierra. La gente no se debe convertir por la música, la gente se debe convertir por la palabra de Dios. La música no es para la gente, la música es para Dios. Por eso cuando la gente llega a la iglesia y dice, oye, el servicio de alabanza no me gustó, esa alabanza no me gusta, ¿y a mí qué? Si no es para usted, es para Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando llega acá, hermano, gócese, deleítese, porque usted se lo está dando a Dios. Ahora, si está así, eso no me gusta, pues entonces, hermano, ¿qué onda? Usted no entendió que lo que hacemos aquí es para el Señor. Lo que es para usted es la palabra. Y por eso nos incomoda la palabra. Por eso la palabra es como que nos sentamos en un sonpopero para que no entienda. ¿Ah? Nos incomoda, nos pica. ¡Qué bueno! Es que hoy el pastor vino con palos y piedras. No, hermanos, y a mí también me están dando. Y como no quiero que me den a mí solo, le pasamos a usted. Porque no soy egoísta, dijo él. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hermano, esto no lo provocó y no venía por Pedro. Esto no lo provocó ni venía por Juan ni por los 120 que estaban allí. Esto vino, ¿de dónde? Del cielo. O sea, hermano, lo que viene sobre tu vida y sobre la mía no viene por causa del pastor, viene
por causa de Dios. Dios es la causa de las cosas que suceden en tu vida y en la mía. Si en el momento estamos alabando, si estamos adorando a Dios, no es porque los músicos, y disculpen hermano, ellos son buenos músicos, todo lo que quiera, pero no es por ellos, es porque Dios lo envía sobre tu vida. Hermano, se lo digo con todo mi corazón, yo estoy satisfecho con los músicos que tenemos. Se lo digo de todo corazón, hermano, no porque estén aquí o no estén, hermano, no. Estoy satisfecho delante de Dios, lo digo. En este año y medio, hermano, han crecido de una forma preciosa. Tápense los oídos. Los músicos, pues si no van a llegar aquí todos. No, sí, chao. ¿Quién tiene una hojita ahí para...? Pero no, hermano, o sea, hermano, no es por ellos. Hermano, ¿usted sabía que Dios coloca pastores? ¿Cómo lo digo? Hay pastores porque Dios tiene un pueblo y no un pueblo porque Dios tiene pastores. O sea, los ministros no son, o el pueblo no es porque hay ministros. Dios coloca ministros porque tiene un pueblo. ¿Qué es más importante, el ministro o el pueblo? ¡El pueblo! Y ahí están los ministros que hay que ponerle alfombra Burgundy. Ahí viene el gran siervo de Dios. Todo lo que sucede es porque Dios lo hace, porque tiene un pueblo. ¿Por qué Dios colocó a David como rey? Porque tiene un pueblo que amaba y quería colocarle el mejor rey. A pesar de que cometía errores, le colocó el mejor rey. ¿O no es así, hermano? ¿Por qué cuando David parte a la presencia de Dios, Dios le coloca otro mejor rey, que es Salomón, antes de que se desviara? Antes de todo eso, fue un rey, tamaño rey, hermano, que trajo una prosperidad tremenda a Israel. ¿O no es así, hermano? La palabra dice que para ellos la plata era como la piedra. Que veían plata en el piso. Ellos querían de oro para arriba, hermano. Hoy nosotros si vemos $1, mira que $1, hermano. Si vemos 10 centavos tirados, hermano, en sentido, ¡ay, es mío, es mío! Y nos agarramos a golpes y otro lo quiere, pero hermano, escuche, para ellos, hermano, la plata era como piedra. Yo quiero que observe esto. Aquí el Señor, hermano, no envía el Espíritu para exaltar a nadie. El Espíritu es enviado para que el Espíritu le enseñe a los ministros que tienen que exaltar el nombre de Cristo Jesús. O sea, que sin el Espíritu Santo, ni usted ni yo podemos lograr absolutamente nada. Oh, no, hermano, al contrario, cuando el Espíritu Santo no está en una congregación o no está en el ministro, la iglesia va a querer agradar al mundo. Pero cuando el Espíritu está en un lugar, hermano, la iglesia se sentirá impedida de querer agradar al Espíritu, agradar al mundo, porque el Espíritu está allí. Una vez más lo repito porque me equivoqué. Cuando el Espíritu está en la iglesia se siente impedida de agradar al mundo, porque quiere agradar al que está allí. Mis amados hermanos, si hay algo que tenemos que atraer a este lugar todos los días de nuestra vida, es al Espíritu Santo. Y dirá, pero hermanos, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, sí, está dentro de nosotros, mis amados hermanos, pero cuando estamos en este lugar, tenemos que venir a buscar del Espíritu. Pues si no, hermano, entonces quedémonos quietos, total está el Espíritu dentro mío. ¿Para qué voy a alabar? ¿Para qué voy a adorar? Si al fin y al cabo el Señor Jesucristo está dentro mío y Él me conoce. ¿Para qué voy a adorar al Padre si Él está dentro mío? No, hermano, la palabra nos enseña que debemos alabar, que debemos adorar, que debemos buscar del Espíritu Santo, mis amados hermanos, porque una iglesia que no tiene Espíritu es una iglesia muerta, es una iglesia que no se mueve. Usted lo puede observar, mi hermano, yo no estoy aquí para criticar ninguna iglesia, pero usted ve iglesias de gabacho que hoy en día están muertas. Y empezaron con un furor tremendo, o no es así, hermano. Y hoy en día están muertas. Y así hay muchas iglesias de hispanos que nosotros no seamos de esos.
invitemos continuamente, porque hay una labor que hacer y Dios no llamó a ángeles a hacer esa labor. Dios no llamó a querubines ni a serafines. Dios lo llamó a usted y a mí para que busquemos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Tengo que leer, hermano, porque todavía no empiezo a predicar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repentinas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Oh, hermano, qué cosa preciosa. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos ellos que hablan? O sea, hermano, menospreciaban a esos porque eran galileos, pero quedaron asombrados, atónitos, dice la palabra, quedaron con la boca abierta. Porque eran hombres que no tenían estudios, eran hombres que no tenían letras, eran hombres que no tenían conocimientos, pero el poder del Espíritu Santo hizo algo tremendo, no para exaltarlos a ellos, sino para que vean que hay un poder mucho más grande y maravilloso que el poder del ser humano. El poder de Dios cambia, el poder de Dios transforma, el poder de Dios te da la unción para que a través de tus labios, su palabra, glorifique a Cristo y cambie tu vida. Eso es importante entender esto, hermano. Estamos viviendo la última época, estamos viviendo la época en donde la palabra dice claramente: la casa postrera será mayor que la primera. Pero no podemos ser mayor a menos que invitemos al Espíritu Santo a que se mueva plenamente en nuestra vida. No que se nos diga a nosotros qué vamos a comer mañana. Porque, hermano, hay un desorden en el ser humano. A veces nos volvemos tan místicos que nos vamos fuera de la palabra. Y le pedimos al Espíritu, es que el Espíritu me guía hasta cómo voy a comer los huevos y revueltos Usted se ríe, pero un joven me lo dijo a mí una vez, hermano. Y yo me quedé, ¿y qué onda? O sea, le pides al Espíritu que te guíe para eso, pero no para que cambie tu vida. O sea, ¿tú crees que Él está preocupado en cómo comes o qué comes? De eso te tienes que preocupar tú. ¿Por qué? Porque el Espíritu no es el que cuida tu cuerpo. La palabra te dice a ti: cuida tu cuerpo. ¿O no es así, hermano? Pero nosotros le damos la labor, nuestra responsabilidad se la entregamos al Espíritu. Espíritu, cría a mis hijos. El Espíritu le dice: te dejé a ti para eso. ¿O no es así? Lo que falta es que ahora le digas: Espíritu Santo, ven, cobra mi cheque, ¿verdad? Voy a trabajar mis 40 horas esta semana. No, hermano, eso es como aquel que es espíritu, que tendré que ir a trabajar ahora. La palabra que dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Qué vas a esperar? Que venga y te toquen la puerta y te digan: quiero darte trabajo. No, tienes que salir a buscarlo. ¿Es así o no? Hermano, yo quiero que observe, por favor. Iba a empezar una labor que Israel no la podía hacer, hermano. Dice, ¿por qué? Porque Israel prefirió desechar a Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Israel prefirió desechar a Dios con tal de seguir bajo el pie de los romanos. ¿Por qué? Porque decían ellos: es mejor que muera uno por el pueblo que todo el pueblo. Escuche qué tremendo, porque si todos se levantaban, corrían el riesgo de que los romanos vinieran y hicieran guerra contra ellos.
y los sometieran más todavía. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando en la iglesia empieza a expandirse, hermano? No, traigámoslo aquí, vamos a enjuiciarlos y vamos a meterlos en la cárcel y todo esto, porque esto se está saliendo, hermano. Prefirieron más la gloria de una religión que la gloria de Dios. Y estos 120 que estaban aquí prefirieron la gloria de Dios que la gloria de una religión. Mis amados hermanos, el problema no es de que estoy hablando de una religión específica, es que nosotros a veces convertimos las cosas en una religión, ¿o no es así? Dios les había entregado a Israel algo buenísimo, porque la palabra dice que la ley era buena, ¿o no, hermano? La ley era buena, pero el ser humano transforma las cosas buenas en malas. Hermano, por favor, Dios nos entregó un planeta en el cual puede crecer todo lo que se necesita. ¿No es así, hermano? Por ejemplo, le voy a hablar de un país, no voy a decir Argentina, hermano, que está literalmente llegando a la bancarrota. El 46% de pobreza en ese país. El 40%, mis amados hermanos, no tiene para comer hoy en día en esa nación. Escuche por favor lo que le estoy diciendo. El dólar llegó a 480 pesos, un dólar, hermano. O sea que usted va allí con 100 dólares y es un rey. Yo le conté a usted, hermano, el año pasado fuimos con mi esposa y hermano, no me molestaba ni siquiera alquilar un carro, hermano, porque salía mi coca. Es impactante. Entonces, bueno, ¿a qué quiero ir, hermano? Vámonos todos a vivir a Argentina con el sueño de la gente. Pero ¿qué es lo que le quiero decir, hermano? Lo que le quiero decir es que es un país que produce alimento para 400 millones de personas. Y en Argentina solo viven 40 millones. Y de los 40 millones, el 40% de esos no tienen para comer. Dios les dio un país tremendo y ellos lo arruinaron todo. Es lo que la humanidad hace. Hermano, la tierra puede sostener no a 8, puede sostener a 80,000 millones de habitantes, pero no hay, el mundo dice, las Naciones Unidas dicen, hay superpoblación y hay que eliminar por población. ¿Qué cree usted que fue la pandemia? ¿Qué cree usted que es esto de la ideología de género, de que el hombre se vuelva mujer y la mujer hombre? ¿Ah? ¿Qué es esto de que a los niños quieren enseñarles que ellos pueden elegir de ser mujeres? ¿Qué es esto de que ya desde niños están inutilizando a las niñas para que no puedan engendrar y concebir? ¿Ah? ¿De qué se trata? De reducir la población. Pero Dios lo que hizo es perfecto. Cuando Dios entregó la ley al ser humano era una ley buena, pero el ser humano, Israel, torció todo. Dios entregó el mejor pacto, que es la gracia en Cristo Jesús. Y la iglesia, ¿qué es lo que hizo? Lo torció en legalismo. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Lo torció en libertinaje. La gracia, no te puedo obligar yo a hacer absolutamente nada. Yo puedo exponer la palabra, puedo enseñar la palabra, pero tú eres el que decides qué haces con la escritura. ¿Me estás entendiendo? Empezaba la época más grande y gloriosa y no podía ser impulsada por el ser humano, porque todo lo que el ser humano impulsa lo arruina. Lo arruina, hermano. Dios le entrega un mundo perfecto a Adán y Adán lo arruina. Entonces Dios dijo, no se lo voy a entregar a ángeles porque se lo entregó a ángeles y lo arruinaron. ¿O no es así, hermano? Lea la escritura, por favor. Cuando usted lee Génesis 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Usted cree que lo creó en caos? No, lo creó todo hermoso. Pero en el versículo 2, y la tierra estaba como desordenada y vacía. Las traducciones más antiguas dicen, estaba en caos. ¿Cómo es que Dios crea caos? El Dios que yo conozco no crea caos.
¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, ¿a quién le había entregado ese mundo, esa tierra antes de Adán? Se la había entregado a ángeles, a uno que se llamaba Luzbel, hermano, y lo destruyó, lo arruinó todo. Mas, sin embargo, Dios dice, no, eso que arruinó lo voy a arreglar y voy a colocar a un hombre allí y se lo voy a entregar a él. Pero bendito sea Dios, hermano, ese hombre lo arruinó, pero ahora ya no le va a entregar a hombre alguno, ahora ya no le va a entregar a ángel alguno ni a ninguna creación. Ahora el cielo nuevo y la tierra nueva se la va a entregar a aquel que jamás arruina las cosas, a aquel que se llama Jesucristo de Nazaret. ¡Oh, bendito sea Dios! Por eso, hermano, aunque hay pastores, aunque hay profetas, aunque hay evangelistas, maestros y apóstoles, no se lo entregó a ellos, se lo entregó a alguien mucho más grande que a los ministros, se lo entregó al Espíritu Santo. La iglesia no le pertenece al hombre, la iglesia le pertenece a Cristo Jesús, y Cristo Jesús le dijo al Espíritu que Él la guiaría. ¡Oh, bendito sea Dios, hermano! Y entonces usted ve cómo la iglesia empieza a crecer. En lugar de crecer, crece, se desarrolla. Hay milagros, prodigios, maravillas. Yo no encuentro que Pedro le pagara a uno para decir que se había sanado, como sucede hoy en día en muchas campañas. ¿O no es así, hermano? En campañas donde usted observa que pasa uno y dice, el Señor me sanó, y nunca estuvo enfermo el cuate. O otros por querer aparentar, dice él, porque lo vimos junto con mi esposa, estuvimos en un lugar donde dijo, el Señor me sanó de la vista, y el ministro le dijo, va, pues lee la Biblia, a ver. Y no pudo, porque no le había sanado. Hermano, aquí no se trata de que me sanó y no me sanó, aquí se trata de algo completamente diferente. Aquí se trata de dejar que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. Y si el Espíritu no me sana, gloria a Dios. Y si me sana, gloria a Dios. Pero lo que sí el Espíritu va a hacer es cambiar, transformar mi vida, hermano, que es más importante que la vista, que el oído, que cualquier otra cosa, hermano. Mi alma vale más que mi propia sanidad. No, hermano, al fin y al cabo, disculpa, hermano, pues yo voy camino a la tumba. ¿O no es así? Sí, usted sí, pastor. Vamos todos para ese lado, hermano. Si el Señor no viene antes, hermano, si el Señor se tarda, quite la palabra tarda. Si el Señor no viene en 50 años, de los que estamos aquí, ¿quién va a quedar? Los hijos de los hijos de los hijos. Hermano, no vamos a estar aquí. Yo ya cumplí mis 61 y dentro de 50 años voy a tener que 111, hermano. No, espere, yo ya quiero estar allá en la presencia de Dios. Pero hermano, ¿tú qué decir 80? Y 2, 82, 82, por ahí. Hermano, no, en serio, o sea, tenemos que pensar de una forma diferente. Tenemos que entender que no hemos venido a esta tierra para nosotros ser engrandecidos. Vinimos a esta tierra no para que el universo o el mundo nos recuerde dentro de 500 años. No, hermano, estamos aquí para dejar una huella en la generación que viene detrás de nosotros. Mire qué tremendo, estos hombres lo entendieron, hermano. Estos hombres entendieron que no estaban para dejar una huella en el corazón de los demás, de ellos mismos. Pablo no estaba para dejar huella de su nombre en las personas, estaba para dejar el nombre de Cristo marcado en el alma de cada uno de ellos. Hermano, si tú crees que el Señor te ha levantado, te va a levantar para dejar huella tuya en ellos, te equivocaste. Yo bendigo a los ministros que me enseñaron la palabra, pero mis amados hermanos, ellos se encargaron de dejar algo diferente en mi vida. Y lo que hay en mi corazón no es la huella de ellos, es la huella del Espíritu. Y eso es lo que me mantiene hasta el día de hoy. Cuando un hombre te deja una marca a ti, que es de ellos mismos, tarde que temprano te desilusionas. ¿Es así o no?
Pero cuando un hombre entiende que la marca que tiene que haber en tu interior es la de Cristo, no importa lo que ellos hagan, tú vas a seguir firme en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú no te debes al hombre. Yo no me debo a nadie, hermano. Yo siempre lo he dicho, amo a los ministros que me enseñaron, pero no me debo a ellos. Ellos me enseñaron a mí que me debo a Cristo Jesús. Amén. Oh, hermano, hecho este estruendo, hermano, ellos no estaban ahí, hermano. El Espíritu llegó y no estaban ahí calladitos. Ellos no estaban allí, hermano, que no, llegó el Espíritu, no hablemos fuerte porque podemos molestar a otros. ¿Qué dice ahí, hermano, que fue eso? Un estruendo. O sea, hermano, fue algo fuerte lo que estaba aconteciendo. Fue algo tremendo, hermano. Y no estaban hablando en lenguas bajito para que nadie escuchara. Dice que todos quedaron atónitos de lo que estaban escuchando. O sea, hermano, ahí fue un griterío. Ya ellos no griten porque a Dios le puede molestar. Hermano, Dios no es nervioso. A mí los gritos me molestan, hermano. Ladran los perros y yo ya los ando callando. Ni bien abren la boca para ladrar, yo ya los ando callando. Pero, hermano, cuando yo busco desde Dios, cuando estamos aquí, qué rico es hablar en voz alta, ¿o no? Es que nadie entiende nada. Si no es para que usted entienda. Cuando usted habla en lenguas, no es para que yo entienda. ¿Es así o no? Es porque usted está hablando de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando venimos aquí, hermano, y empezamos a orar todos juntos, no todos juntos, no, porque nadie entiende nada. Pero, hermano, yo no estoy orando para que usted me entienda. Yo estoy orando para Dios, ¿o no es así, hermano? Porque me quiero contactar con Él, pero Él va a entender a todos. Hermano, por favor. Exacto, es Dios. ¿Usted cree que no escucha su oración mientras yo estoy orando? O por favor, dígame una cosa. Cuando yo estoy orando en mi casa, ¿usted está calladito? ¿No está orando? Yo tendría que estar callado, hermano, porque yo estoy orando en mi casa. ¿Verdad? Y en otro país. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí a lo mejor estamos orando a la misma hora en nuestro hogar? ¿Y cree usted que Dios no puede escuchar las oraciones suyas? Sí, claro que sí. Siempre, Él no tiene problema, Él es Dios, hermano. El problema es que nosotros somos los limitados y queremos ponerle límite a un Dios que no tiene límite alguno. Oh, hermano, es que a Dios no le gusta que se aplaude. ¿Cómo que no? Claro que sí, hermano. Que a Dios no le gusta que se lance. A Dios le gusta, hermano. Yo no, hermano, si una vez alguien me dijo a Dios no le gusta que le dance. ¿Cómo que no? Si David danzó. ¿O no es así, hermano? Y mire, hermano, tanto le gustó a Dios que danzara David, que cuando Mical se mofó de David, Dios la esterilizó. Dios la esterilizó. Qué tremendo, hermano. O sea que aquel que le diga a usted que no dance, que no salte, que no se goce, cuidado, porque Dios lo puede hacer estéril a él. Y no me refiero de hijos o hijas. Me estoy refiriendo espiritualmente lo puede hacer estéril. Oh, hermano. Permítame. Porque aquí dice, y hecho este estruendo, se juntó ¿qué? La multitud. Escuchen, hermano. Cuando usted busca de Dios y cuando usted permite que el Espíritu de Dios lo tome y haga lo que tiene que hacer, va a impactar a los que están a su alrededor. Pero queremos impactar de una forma humana y Dios te dice, no es como tú quieres, es como yo lo he establecido. Cuando Dios, mira, hermano, cuántas iglesias prohíben hoy que se hablen lenguas. Hay iglesias que dicen, no, el hablar en lengua sí, pero no aquí adentro, allá afuera en su casa. No, hermano, la palabra nos enseña que ellos hablaron lengua. Era una reunión de 120, ¿es así o no? Y empezaron a hablar en lenguas y la multitud quedó atónita. O sea, la multitud no se está refiriendo a los 120, la multitud eran los que estaban afuera, los que estaban fuera del lugar.
Hermano, escuche, por favor, quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque le entendían en su propio idioma. No era que hablaban francés, alemán, español y griego. No, hermano, estaban hablando en lenguas espirituales, lenguas angelicales, y la gente entendía en su propio idioma. No estoy diciendo que ahora cuando hablamos en lenguas puede suceder, pero no estoy diciendo que cuando hablamos en lenguas otro nos va a entender. Puede que suceda, puede que no. Pero no es lo importante es comunicarnos con Dios y que nadie lo frene a hacer eso. Si alguien te frena, tú dile, el pastor dijo que nadie me frene y yo lo hago. Usted hágalo con libertad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Hermano, empezaba algo completamente nuevo y diferente. Israel nunca, jamás había visto lo que estaba sucediendo. La iglesia va a vivir una etapa donde la gente nunca antes ha experimentado lo que viene sobre la tierra. Pero solo lo van a experimentar aquellos que verdaderamente desean que se manifieste en ellos. No para ellos ser los grandes, sino para que el grande sea Cristo. Que la humanidad sepa que el que cambió su vida no es un pastor terrenal, el que cambió su vida es el Espíritu de Dios. El que cambió su vida es Cristo Jesús. El que cambió su vida es el Padre. Mi amado hermano y hermana, vienen cosas grandes y maravillosas sobre la iglesia, pero no para que la iglesia se quede callada, sino para que la iglesia haga un estruendo con lo que viene, hermano. El mundo está haciendo estruendo. Hermano, escuche, por favor. El mundo, el diablo, hermano, se está metiendo en las escuelas hoy en día. Se está metiendo, hermano, ¿sabe lo que son las drag queen o esas, cómo es que se dicen? Algo así, ¿verdad? Esos hombres que se visten de mujer, ¿verdad? Y con pelucas y todos los meten en las escuelas para que hagan en las iglesias, ¿sabes? El diablo metido en todos lados. Y la iglesia se queda calladita la boca. Calladita la boca. No podemos ir a las escuelas a hablar porque está prohibido hablar de Cristo en las escuelas. Pero hablar del diablo sí, ¿verdad? Hermano, la iglesia se ha quedado callada, la iglesia tiene que hacer estruendo. Mientras el enemigo está pisando fuerte hoy en día, la iglesia se está quedando callada. ¿Cuándo vamos a entender que nos dieron una palabra ungida, una palabra maravillosa, una palabra preciosa para que la humanidad no caiga en las garras del diablo, sino que llegue a la misericordia de Dios y sean transformados, hermano? Viene la gloria grande. Pero la iglesia no se puede quedar callada. Este grupo que está aquí, hermano, entendió que el Espíritu Santo había sido derramado no para quedarse callado, sino para hacer la voluntad de Él. Y la voluntad del Espíritu Santo era que hablaran en lenguas, que predicaran la palabra, que hubieran sanidades, milagros y maravillas, pero ellos debían moverse. Hoy la iglesia espera, no sé a qué, hermano. ¿A qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que venga un ángel aquí, hermano, y aparezca y diga, ya muévanse. Pues déjeme decirle, no va a acontecer eso. Porque Dios nos está hablando a usted y a mí que debemos aprender a movernos y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Dios llamó a unos para que toquen instrumentos. Dios llamó a otros para que dirijan alabanza. Dios llamó a otros para que muevan dones. Dios llamó a otros para que prediquen la palabra. Dios llamó a otros para que vayan y atiendan los niños en una iglesia. Pero Dios llamó a otros para llevar el evangelio a toda criatura. Mis amados hermanos, si no entendemos eso, nos vamos a perder la gran gloria de Dios. Y no va a ser culpa ni de Dios ni del ministro, sino del que no lo hace. Y eso, mis amados hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque el día de mañana vamos a estar frente a Dios. Y Dios nos va a decir, como le dijo a aquellos 3 siervos, de los 5 talentos, de los 2 talentos y de 1 talento. ¿Se acuerdan, verdad? Tráeme y dame cuentas, dame cuentas de lo que te di. Y el de 5 talentos le dijo, me diste 5,
5 más te traigo. El otro me diste 2 y 2 más te traigo. Y el otro 1. Tenía miedo. ¿Qué? ¿Miedo de qué? Si tenemos un Dios misericordioso que nos puede enseñar a que el don que Dios nos dio pueda crecer y beneficiar a otros. Aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando del don que Dios te dio. ¿Sabías tú que el don que Dios te lo dio para que sea desarrollado? Alguien que dijo una vez algo y me impactó muchísimo, un mundano, no voy a decir el nombre, un mundano, a veces Dios habla a través de las mujeres, o no es así, hermano. Lo dijo un mundano, hermano, y dijo esto el mundano: Dios me dio un talento, no para que lo guarde, sino para que lo desarrolle. Un mundano, hermano. Y yo, mire, hermano, ese día entendí que él no estaba hablando de él, me lo estaban diciendo a mí. Dios nos dio un talento, no para que lo escondamos, sino para que lo desarrollemos. Pero muchos hoy muchos, por los daños que se le hicieron en su alma y en su corazón en el pasado, han apagado el talento, han escondido el talento y no lo quieren desarrollar. Mis amados hermanos, deja que Dios sane tu alma, deja que Dios sane tu corazón, porque dio algo importante en tu vida. No es tuyo, es de Dios. Y el día de mañana Dios te va a decir: dame cuentas. ¿Qué le vas a decir? Es que fulano me dañó y no quería hacerlo porque fulano me dañó. Y no quería desarrollarlo en tal lugar porque Mengano, Sultano y Perenceja me dañaron. No, hermano, entiende. A mí también me han querido dañar. A mí también me han querido dañar, pero ¿sabes qué? Y daño me han hecho. Pero ¿sabes qué, hermano? Le digo: lo que Dios me dio no lo puedo frenar por culpa de otro. Porque el día de mañana, cuando esté en la presencia de Dios y tenga que dar cuentas, porque vamos a dar cuentas, ¿cómo es así, hermano? Vamos a dar cuentas, hermano. ¿Y qué le voy a decir? Fulano me dañó y por eso no lo hizo, no lo hice. ¿Qué me va a decir yo? No. Exacto, eres un mal siervo, porque dejaste que ese daño te quitara la capacidad que yo te di. Hermano, la capacidad que Dios te dio, no dejes que nadie te la quite. ¿Y sí qué tiene que ver con esto, hermano? Por favor, lea todo el libro de los Hechos. Dios le dio una capacidad a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿o no, hermano? Tremenda capacidad, hermano. En la primer prédica de Pedro se convierte en ¿cuánto? 3,000 o 5,000, algo ahí por ahí va. 3,000 y luego 5,000. En la segunda, hermano, no es una capacidad que Dios le dio a ese hombre, ¿sí o no? Pero, hermano, que era lo que querían. Disculpe, me estoy extendiendo, no importa. ¿Cuántos trabajan mañana? Feriado para todos. Para todos. Y después del Día del Padre tiene que ser feriado. Hermano, escuche por favor, los ancianos de Israel, cuando vieron todo lo que estaba pasando, ¿qué hicieron? Vamos a frenarle, vamos a truncarle la capacidad que ellos tienen para que no prediquen en ese nombre. ¿Es así o no, hermano? ¿Y ellos qué dijeron? Juzgad vosotros que es mejor obedecerlos a ustedes que me quieren quitar lo que Dios me ha dado para darle al mundo. Esto lo estoy parafraseando. La capacidad que me dio, me la vas a quitar, me vas a meter, méteme preso. No hay ningún problema, pero estar en la cárcel no me va a quitar lo que Dios me dio. Hermano, lo que la gente haga en contra de tu vida no puede quitarte la capacidad que Dios te ha dado. Tienes que desarrollarla igual. Un hombre, una mujer, hermano, es completamente diferente a un niño o a una niña. ¿Cuál es la diferencia? El hombre hace lo que tiene que hacer aunque le duela algo. ¿O no es así, hermano? La mujer tiene que criar a sus hijos, ¿le duela o no le duela? ¿O no, hermano? Pues en Cristo Jesús es lo mismo. Va a venir gente y te va a querer quitar la capacidad
capacidad que Dios te ha dado. ¿Cómo te lo va a querer hacer? Lastimarte. Te va a querer poner bajo su pie. Es algo muy común hoy en día. En las iglesias es muy común que te quieran poner el pie para que no prosperes en Cristo Jesús, para que te desanimes y ellos siempre te digan qué tiene que ser hecho o qué no. Amén. Hermano, en Cristo Jesús usted tiene que entender que Dios puso una unción en su vida. Aleluya. ¿O no es así, hermano? Dios, por favor, Dios le colocó una unción a David. Y cuando llega al frente de batalla, niño todavía, hermano jovencito todavía, cuando llega al frente de batalla, su hermano le dice, no, si yo te conozco que eres un tal por cual, y lo quería frenar, hermano. Le quería frenar la unción de una vez para que no hiciera, yo no sé si era su hermano, pero sí sé que venía de parte del diablo. O sea, sí, era su hermano, pero ¿quién lo estaba usando? Lo estaba usando el diablo. Cuando alguien quiere dañarte, dañar tu alma, amarrar tu alma, entiende que es el diablo el que te está queriendo frenar y usando a alguien, pero no puedes ceder a eso. Si estos hombres que están aquí, hermano, hubieran cedido, el evangelio jamás hubiera llegado a tu vida y a la mía. Y hoy no seríamos libres para poder alabar, para poder adorar, para poder predicar la palabra, para poder testificarle al que está allá afuera, hermano. Estos entendieron que era una etapa que no dependía del hombre, dependía de su relación con el Espíritu Santo. Hermano, estamos viviendo esa etapa. No podemos quedar callados. Los discípulos lo decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hermano, Dios se ha manifestado a tu vida. Has oído su palabra. Has visto cosas gloriosas. No te quedes callado. Cuéntalo al mundo, hermano, porque en el mundo hay gente que se está perdiendo. Y recuerda que no es por tu sabiduría, no es por tu inteligencia, es porque el Espíritu Santo es el que lo está haciendo. Y lo hagas tú, o lo haga yo, o no lo hagas tú, ni lo haga yo, Dios levantará las piedras y hasta las piedras hablarán. ¿Y será por qué? Porque los que tienen que ser salvos van a ser salvos. Pero qué precioso si Dios me usa. ¿Me entienden? Qué precioso si Dios utiliza tus labios. Ay, pero hermano, yo no sé hablar. Moisés tampoco sabía hablar. Pero era tartamudo. Y Jeremías, hermano, a mí me impactó ese versículo. Creo que es capítulo número 1, verso 5. Que hace por lo menos más de 30 años ese nuevo familia. Y hoy yo le comentaba a mis hijos, yo he sido una persona que me ha costado cualquier cantidad hablar delante de la gente, tenía miedo, pánico le tenía yo al hablar delante de la gente, ni qué decir orar, olvídese hermano, orar delante de la gente, no. Y ahora cuando oramos por la comida, mis hijos me codean y me dicen, papi, no es culto de oración. Hermano, no, a mí me daba miedo. Entonces yo he entendido que si hay algo que estoy desarrollando es porque Dios lo hace. ¿Me entiende, hermano? El hecho de que no tengamos sabiduría. Mire, hermano, la gente quiere ir. Una pregunta me hizo una vez una jovencita y me dijo, ¿y en qué instituto bíblico se graduó usted? Y yo le dije, en el mismo que se graduó Pedro. Porque, disculpe usted, ¿qué instituto bíblico le exigió usted a Pedro, a Juan, a Jacobo? ¿Me está entendiendo? El mismo instituto bíblico usamos usted y yo. Es el Espíritu Santo, el que te enseña. Hermano, ¿cuándo yo iba a poder entender las Escrituras? Ni usted ni yo la podíamos entender. Pero hoy, hermano, abrimos y ¡oh, Padre bendito! Esto no es para la hermana, es para mí.
Uy, Señor, mire, hermano, qué cosa preciosa. El entender la Escritura no te dará ningún instituto. Así es. No hay hombre que pueda abrir tu mente y tu corazón. Solo el Espíritu de Dios. Aleluya. Vivimos en la dispensación del Espíritu. Nunca nos olvidemos de eso. Por lo tanto, busquemos del Espíritu de Dios. Estos hombres, tengo que ir concluyendo, hermano, verso 7. ¿Lo tienen? Sí. Y estaban como atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Son hombres que no tienen... ¿Quiénes eran los galileos? Los galileos, mis amados hermanos, eran los más menospreciados en Israel. Los galileos eran pescadores. Exacto, ignorantes, gente que no tenía conocimiento, que a duras penas sabían arreglar redes. ¿Me entienden? Gente que no tenía futuro. Y dijeron: no son estos galileos, mira, por favor, estos no tienen futuro, y mira las maravillas que están sucediendo a través de estos. Y ellos entendieron, la multitud entendió que no eran ellos, sino que era Dios el que lo hacía a través de ellos. Hoy en día, la gente quiere dar una imagen completamente diferente. El ministro quiere dar la imagen de que las cosas que suceden es por todos los estudios que él tiene, por los grandes doctor en teología, doctor en divinidades, doctor en esto. Y hermano, muchos de los que estamos aquí conocemos un apóstol que era doctor de verdad, era doctor en medicina. Hoy, todos los apóstoles que se están levantando quieren ser doctores porque él era doctor en medicina. Y se ponen doctor en esto, en aquel. Cuento de la abuelita. ¿Sabía usted que van y compran los títulos? ¿Sabe cuánto cuesta un título de doctorado? Mínimo $10,000. Mínimo $10,000. Ellos van, como tienen iglesias gigantescas, sacan 15,000, le dan los 10,000 y 5,000 de ofrenda. Y se llevan su título de doctorado de un día para otro. Eso no me lo contó nadie. No estoy hablando de terceras bocas, estoy hablando del que lo compró. Y evito de hablar y decir el nombre. Mis amados hermanos, entendamos que no es por título ni por grandeza humana. No es porque yo tenga un título en la pared, hermano, que diga lo que usted quiera. Es porque Dios prepara a las personas. ¿Cuándo las prepara? Durante la vida. Los golpes que recibes te están preparando. Las enfermedades que recibes te están preparando para algo grande. Hermano, cuando alguien te menosprecia, discúlpame, te están preparando. Cuando alguien te dice: no sirves para nada, eres un pecador, yo sé quién eres, te están preparando. Yo conozco tu vida, yo sé, pero me están preparando. ¿Por qué? Porque si un día llegas al ministerio, todo eso será nada con lo que hablarán de ti. Porque van a hablar pestes de ti, ¿o no es así, hermano? Van a hablar cosas que, hermano, tú ni sabes, pero no importa. ¿Por qué? Porque el que te preparó no fueron ellos, fue Dios. Recuérdate lo que Dios le dijo a Moisés: apártame a fulano porque yo lo capacité para trabajar en el oro. Apártame a Mengano porque yo lo capacité para trabajar en el lino. Apártame a este porque yo lo capacité para que trabaje en madera. No fueron a un instituto bíblico de la madera, ni del oro, ni del lino. Dios los preparó. ¿Cómo los preparó? ¿Cuándo los preparó? ¿Usted cree que de repente ellos salieron, cruzaron el Mar Rojo, hermano, y la preparación, ¡wow!, cayó sobre ellos? Los preparó a través de la esclavitud. Están preparados para algo grande. Pedro, Juan, Jacobo y los otros apóstoles fueron preparados para algo grande. Y ninguno de ellos quiso ser más
que Cristo Jesús, ni que el Espíritu Santo. Hoy en día, no sé por qué, existe eso. Puede ser porque el enemigo está tomando control de muchas personas y de muchas iglesias. Pero usted y yo no somos de esos. El que toma control de nuestras vidas se llama Jesucristo. El que nos guía, el que nos enseña, el que nos lleva por la antigua senda o la senda antigua se llama Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Con sus ojos cerrados, mis amados hermanos y hermanas, no tenemos que esperar más. No tenemos que esperar 10 días. Ni siquiera uno. El Espíritu Santo está aquí. Y Dios te eligió, te tomó. Cómo me gusta ese versículo que dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿No te trajiste tú, no te sacaste tú de las tinieblas? ¿No entraste tú por tu voluntad a la luz admirable? Dios te sacó y te trajo. ¿Tú crees que Dios te saca de esa calamidad que es vivir en oscurantismo a que la luz de Dios te ilumine para que no tengas ninguna o ningún don en tu vida? ¿O para que no haya ningún propósito en tu interior? Dios te llamó para algo. Aunque tengas limitaciones físicas, Dios te llamó para algo. Y nunca jamás es tarde para desarrollarlo. Eso nos enseña Moisés, que comienza su ministerio a los 80 años de edad. Eso nos lo demuestra Caleb, que a los 80 años dijo claramente que él podía conquistar el terreno que tenía por delante. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que aunque nosotros nos pongamos límites, Dios no nos coloca ninguno. Aunque el hombre nos quiera quitar las capacidades, Dios es el que nos las ha dado. Y tú eres el que puedes frenar las cosas o el que puedes permitir que crezcan en tu vida. Yo quiero invitarte en esta tarde a que puedas ponerte de pie delante del Señor y rápidamente levantar tus manos a Él y decirle: heme aquí, Señor. Delante de tu presencia estoy en esta hora. Tú me has dado algo. Tú me has dado capacidad para algo, bendito Dios. Y cosas han acontecido en mi vida y personas han actuado en contra mío para detener, frenar, truncar lo que tú me diste. Pero hoy yo vengo rompiendo eso en el nombre de Cristo, liberando mis capacidades o las que tú me has dado para desarrollarla en el Espíritu Santo. Quiero repetir lo que hablamos. A los apóstoles quisieron frenarlos, mis amados hermanos, pero los apóstoles no se dejaron.
los metieron presos, los golpearon, mis amados hermanos, los mandaron a islas para que ya no hablaran, pero ellos jamás se quedaron callados. Si no tenían quien los escuchara, cartas escribían. Si no tenían a nadie a su alrededor, cantaban y alababan. Pero ellos tenían que hacer lo que Dios los había mandado hacer. Mi amado hermano, tú no eres de los que se detienen, Dios está contigo. El enemigo te ha querido frenar, pero tú estás de pie delante de Dios. El enemigo te ha querido poner trabas, pero tú eres el que puede saltar o romper las trabas. El enemigo ha querido amarrar tu alma, tu boca, tus labios, pero tú eres el que tienes el poder para hablar y transmitir las verdades de Dios. Dios puso un deseo y un anhelo en tu corazón. Él ha puesto el querer, dice la Escritura, y el hacer. Ahora tú eres el que tienes que desarrollarlo. El Señor le dijo a sus discípulos: vayan al aposento alto y quédense allí hasta que reciban poder. Tú lo recibiste. El Espíritu Santo está en tu interior. No tienes que esperar. Pero hermano, no hablo en lengua. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Las hables o no las hables, muevas el don de sanidades o no, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Profetices o no, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Dile, Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí. Te doy libertad para que te muevas y hagas lo que tienes que hacer en mi vida y con mi vida. Porque hay algo que tienen que hacer en tu interior, pero también contigo. Cantemos una alabanza y luego oramos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos elevar nuestra voz y pedirte a ti y al Espíritu Santo que se mueva en cada uno de nosotros, porque verdaderamente estamos necesitados y entendemos que no es capacidad nuestra la que se mueve en nosotros, sino es la capacidad que tú nos has dado a través del poder de tu Espíritu Santo. Habla nuestras vidas, enséñanos y guíanos.
porque sabemos que nuestra necesidad es grande de acercarnos cada día más y más a ti. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre tu pueblo. Espíritu Santo, muévete sobre cada uno de nosotros. Llénanos de tu poder, de tu gracia, y enséñanos tu voluntad y qué capacidad nos has dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Dile, hermano, ¿para qué me has capacitado? Necesito saberlo para poder desarrollarlo, bendito Dios, desarrollarlo bajo el poder de la guianza de tu Espíritu, desarrollarlo con el conocimiento y desarrollarlo para que tú seas el grande y el glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Y a su lado estaré. Dios